Durante años, los hombres crecimos creyendo que sentir era debilidad, que ser papá era trabajar, proveer, cumplir. Pero llegó una nueva generación de padres que quieren criar distinto, hablar distinto, amar distinto. Apenas papá nació de esa necesidad de abrir un espacio donde podamos decir lo que sentimos, compartir lo que nadie nos enseñó y entender lo que también estamos sanando mientras criamos. Porque ser papá no se trata de saberlo todo, sino de tener el valor de aprenderlo todo, una conversación a la vez. Bueno, Andrew, ¿cómo va todo? Bien, nervioso un poquito, emocionado ¿Sí? también. Eso estás sintiendo. ¿Hace cuánto te sientes así como con nervios, emoción? ¿5 minutos o más? Por el podcast hace 5 minutos, pero desde que me enteré que soy papá. Bueno, no, Andrew, bienvenido y Muchas pasémosla gracias. un Salud. ratico rico. Qué rico estar acá. No, a ti, gracias por venir y pues por hacer parte de este espacio que creo que es muy valioso para muchos otros, no solamente para nosotros. Andrew, yo quisiera arrancar por decirte o preguntarte más bien cómo es ese proceso en el que te enteras que vas a ser papá. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con tu vida en ese momento? Que nos cuentes un poco cómo fue eso. Ay, qué buena pregunta. A ver, para un poquito de contexto y es, yo gran parte de mi vida dije, quiero ser papá y quiero ser papá de 3 hijos. Ok. Tenía la vida súper planeada, me caso, tengo 3 hijos, 2 perros, un mini pig, vivo en una finca, todo planeado. Lo tenía súper claro y yo creo que nace mucho del contexto familiar, que siempre fue muy numeroso, lleno de animales y como que tal vez quería repetir eso. Sí. Eh, y voy por mi vida amorosa como buscando la pareja ideal y entre ires y venires logré llegar a convivir con 2 parejas, obviamente en tiempos distintos, pero... Sí, eso espero. y no me funcionaba, y no me funcionaba, y no me funcionaba. Y en un momento entendí que lo que faltaba no estaba afuera, sino estaba adentro. Y Ok. empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar en mí hasta el punto que entendí que mi necesidad de tener hijos iba más allá de realmente un querer de tener hijos, sino en una necesidad per se, que eso iba a llenar algo en mí que yo no tenía. Ok. Empecé a llenar ese vacío y llegué a un punto que dije, si tengo hijos del putas, si no tengo hijos, también del putas. Ok. Como que aprendí a vivir sin hijos. Pero ¿cómo llegas? O sea, ¿por qué empiezas como ese camino de autodescubrirte y de encontrarte? ¿Qué es lo que te lleva a empezar ese tránsito? Es muy raro porque normalmente cuando uno oye las historias de la gente diciendo que encontró su despertar o su conciencia o su autoconocimiento, siempre vienen de una caída de hijueputa. Sí. O una enfermedad, o una adicción, o un Ajá. accidente. Yo no tuve nada de eso. Y por mucho Ujú. tiempo yo dije, yo no tengo historia. Ok. Justamente por compararme con ellos y después entendí que sí tengo una historia. Y seguramente después hablaremos de eso más a profundidad, de mis papás, de mi crianza, de lo que yo Ujú. sentía, de lo que yo interpreté, de mis heridas. Pero a mí no me lleva a mí no me lleva a despertar ninguna crisis. Yo Ok. lo que siento es que el universo me jaló. Ok. Entonces yo siempre fui una persona supremamente racional y escéptica. Y Sí. es, si no está comprobado por la ciencia, cero. Ujú. Y pues yo estoy bien. Yo disfruto mi vida, yo salgo de fiesta, yo no tengo problemas. Y pues lo que normalmente tiene alguien, yo no tengo nada por solucionarme y ahí parado en la línea. Y todo mi mundo que me rodeaba era muy así, el típico gorila espalda plateada y Sí, machos sí. alfas y demás. Y hubo un momento específico de mi vida que me llegaron muchos mensajes al tiempo muy extraños. Ok. Entonces, primero empecé a salir con una vieja que después fue mi novia con la cual viví y demás, hoy ya no estamos juntos, que me empezó a hablar de las energías y Ok. de lo que sentía y de la astrología y un montón de cosas y que estaba con una coach y una vez que yo no entendía y me parecía supremamente loca. Eh, Después, cuando yo entré en este mundo, hago paréntesis, me voy un pasito adelante, ella se alejó de eso. Era como si solamente hubiera estado metida en ese mundo Ok. durante ese momento para decírmelo. Ok. Ya después ella liberó y siguió su vida como normal, Ok. inclusive conmigo, pero me metí más yo que ella. En paralelo, de hecho, cuando trabajábamos juntos Sí, en sí. Gloria, había una compañera del trabajo nuestra, que de hecho era parte de mi equipo, que siempre tuvimos una muy buena relación y nos llevábamos bien, laboral, todo bien. Y de un momento a otro, sin razón alguna, me empezó a decir, camine, que yo voy donde un taita y hacemos yagé. Ok. Y yo creo que a usted le puede servir el yagé. Y me empezó a decir y yo,
sea, no, me cago el susto, Sí, no voy a hacer sí. viaje, no tiene No es ninguna, científica ni nada. nada científico detrás que lo respalde, eso es muy peligroso, ¿verdad? Nunca lo hice, pero de nuevo, voy un paso al futuro. Cuando yo entré en el mundo espiritual, ella dejó de trabajar ahí. Ok. Nunca más volví a saber de ella. Por otro lado, mi mamá y mi hermana, que son las personas, si yo era racional, ellas son 10.000 veces más racionales, Ok. estaban, mi hermana tenía un tema que tenía algo en el estómago que le hacía que la comida le cayera mal. Wow. Y fue a 10.000 médicos y nadie daba con el tema. Terminaron llegando, no sé por qué, a una médica energética que le medía a través de unos aparatos la energía de cada órgano, ¿verdad? Y ella sabía leer la energía, entonces decía, eso viene de alguna emoción reprimida de la infancia, un montón de cosas. Y entonces mi hermana como que se logró sanar, se solucionó y estuvo metida en eso. Y mi mamá llevaba con un dolor en el cuello mucho tiempo, entonces ella la remitió a donde una fisioterapeuta energética. Ok. También se sanó y demás, y ni mi hermana ni mi mamá volvieron nunca donde esas viejas ni nada energético y dejaron eso guardado en un cajón. Ya. Pero cuando yo veo que está la persona con la que estoy saliendo hablándome de energías, por otro lado, la que trabaja conmigo, que nunca me ha hablado de eso, invitándome a hacer viaje, Sí, por otro claro. lado, mi mamá diciéndome estudio de una fisioterapeuta energética que me dijo tal y tal y tal cosa en mi infancia, y por otro lado, mi hermana diciéndome lo mismo, pero desde los órganos, decía, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente que tengo a mi alrededor me está hablando de lo mismo, de ir a entender algo que no se puede comprender con la cabeza, con el cerebro? Ok. Y como que en ese momento aparece una amiga mía, que es amiga mía toda la vida, que ella sí cree en estas cosas y que además lee las cartas. Y me dijo, le quiero leer las cartas. Ella se la había leído a todos mis amigos y yo nunca había querido. Ok. Yo le quiero leer las cartas. Yo le digo, hágale. Como que todos sus mensajes me abrieron, me leo las cartas con esa vieja y el resultado es una vaina que todavía me da escalofríos y es que básicamente decía que yo estaba como una metamorfosis espiritual y que era el momento de, que era una vaina, una locura. Ok. Y yo digo, no, pues hágale, ¿qué hay que hacer? Sí. Y obviamente con motivaciones profundas, pero con motivaciones también de buscar reconocimiento. Entonces, pues si yo soy un puto espiritualmente, según las cartas, pues venga, yo le muestro al mundo que yo soy un puto en esto, como que haya Ok. motivaciones de ambos lados. Y le digo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? No sé qué hacer. Ujú. Y entonces la persona con la que estaba saliendo me dice, pues mi hermana tuvo un coach de no sé qué vainas y empiezo trabajo con ese coach, que más que un coach, yo le llamo coach, entendí tiempo después que los hombres le tendemos a llamar coach porque es la forma bonita de decirlo que sin que suene feo, Sí, sí, pero sí. realmente es terapia. Es terapia. Sí. Es terapia, Yo digo igual, coach, es la tal cual. mejor. Es Sí, la sí. forma bonita sin que nos juzguen de, Sin puta, ese hombre duda. haciendo terapia está loco, ¿no? Yo hago terapia y le llamé coach mucho tiempo y yo le llamo terapia. Y desde ahí, eso fue hace 4 o 5 años, sagradamente cada 8 días tengo terapia y desde ahí empecé a hacer un montón de cosas y hago turismo espiritual también, de leerme las cartas, de hacerme la carta astral, de el enagrama y cada día conociéndome, conociéndome, conociéndome más. Y vuelvo al tema entonces es de lo que me preguntaste al Sí. principio de ser papá. Entonces, cuando yo empiezo a conocerme y a entender esas heridas y esos vacíos míos y empiezo a llenarlos conmigo mismo, se me quita la necesidad. Ok. Y digo, si llegan hijos bien, Ok. sino también porque yo ya sé disfrutar conmigo mismo. De hecho, en ese momento llega cuando yo termino con esa pareja que me llevó a todo esto, una separación dolorosísima, Ujú. entro en una tusa bravísima y digo, no quiero saber del mundo, Sí. no quiero saber de mujeres, no quiero saber de fiesta, quiero dedicarme a mí. Ujú. Y yo me encierro entre comillas porque igual salía a trabajar y me veía con amigos y demás, pero los tiempos libres los dedicaba a mí en mi casa, encerrado, viviendo solo, a conocerme, hasta un punto que digo, si llega a no llegarme pareja nunca, también ya soy tranquilo. Como que estaba en un Wow. momento de mucha paz y tranquilidad que decía, no pasa nada si no tengo pareja y no pasa nada si no tengo hijos porque estoy disfrutando el tiempo conmigo mismo. Ok. O sea que tú pensabas que tener pareja y tener hijos era la forma de complementarte y que ahí era Claro, donde realmente ibas a ser feliz. era lo que me iba a llenar, Ya. lo que me iba a llenar. Ok. Y ya cuando estoy en ese momento donde más digo, estoy feliz Ujú. así, ¡pum! Llega a mí tocando la puerta mi pareja actual. Ok. Y el mundo nos coincidió, nos atrajo, ella está en un proceso muy similar y fue sin buscarlo, sin yo buscarla y sin ella buscarme, nos coincidimos y fue como, pues tengo miedo de entrar a una relación porque la bola azul, todas las relaciones que he tenido en mi vida me han llevado a perderme a mí mismo, Ok. porque yo Te tendía a entregas. ser muy entregado de, Sí. pues si lo que va a darme mi felicidad la pareja y los hijos, tengo que cuidarla. Entonces, Claro. todo lo que ellas digan. Ah, vamos a comer allá, vamos a comer allá. Ok. Vamos a vivir así, vamos a vivir así.
y yo era un títere que iba amoldándome para no perderla. Cuando me Sí. di cuenta que la felicidad está en mí, ya no me vuelvo tan moldeable, Sí. sino ya empiezo a tener mi propio criterio y mi propia vaina. Y ella llega muy similar. Nos encontramos en un punto donde pudimos construir los dos desde el entender que cada uno es un ser independiente y que no dependíamos el uno del otro. Entonces, eso hizo muy bonito. Y ella siempre me dijo, ella tuvo una historia, otra una historia también súper interesante, donde ella fue a través de una tusa, llegó al catolicismo y estuvo metida en el reino, entonces soñaba con la Ok. familia perfecta, estar casados, 3 hijos, gemelos, bla, 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 y también necesitaba hijos. Y ella, muy similar a mí, llegó a un punto donde en un proceso de sanación similar, muy autoconocimiento y demás, llega al punto donde ya no necesita hijos, pero además ya no quiere hijos. Ah, wow. Porque yo estaba en la posición si llegan bien, si no también, pero ella Sí. decía, yo no quiero. Ok. Yo ya estoy feliz así, no quiero Después hijos. de creer mucho, ya no. No quiero. Wow. Nos encontramos, entonces yo digo, pues yo toda la vida quise, me parece chévere tener, pero también ya estoy bien si no los tengo. Hagámosle, cero Ujú. rollo. Y entonces empezamos nuestra relación y dentro de nuestras creencias y nuestro constructo o nuestra construcción de relación distinta a la medida, teníamos nuestras propias reglas. Entonces cada uno vivía en su apartamento. No queríamos vivir juntos. Y Qué estando en interesante. esas, nos fuimos de viaje a pasar un 31 a La Guajira con la familia de ella, bla. Y estando allá, volvimos y al volver me dice, no me llegó la regla. Ok. Y ella es súper regular. Y yo le digo, fresca, pues, cambiamos de ambiente, del viaje, seguro estamos desorganizados. Sí. ¿Qué va a pasar? Nada. Eh, esperemos unos días. Esperamos unos días y nada. Dije, no, no es nada, fresca. Me Ok. estás envidiando, esto simplemente porque el cambio de ambiente. Pero que era de pronto que negación en ese momento tuyo. Que ya te decía no llegue y usted como, ah, pero va a llegar. Ok. Puede ser un poco de negación, no lo había Sí. pensado, pero más que todo era que estaba muy relajado. Como que Ok. ella se preocupaba y yo tal vez de no preocuparla tanto a ella, decirle, fresca, Ah, todo eso, bien, ya, no ok. es nada. Ok. Pues, quien no ha tenido un susto, ¿sabes? O Sí, sí, quien no sí. ha tenido un retraso en su De ciclo. acuerdo. Eso es absolutamente normal, como fresca, todavía no es momento de preocuparnos. Sí. Y en un momento me volvió a decir, le dije, yo no creo que sea nada, pero si quieres hagamos una prueba solo por descartar. Ya, salimos de duda y listo, Y sí. con eso quedamos tranquilos. Ese día me acuerdo que a nosotros nos gusta correr en pareja, ese día salimos a correr y ella estaba Ok. súper ahogada, entonces nos tocaba parar a cada rato y yo fresca, a tu ritmo, no pasa nada, y días de Venimos de días. la costa, La Bogotá, se altura, ahogó, de acuerdo. hay días de días. Y después de correr, compramos la prueba, llegamos acá, estamos con la hermana de ella, se la hizo y eso que las instrucciones son claras, tiene que estar 3 gotas, esperar 2 minutos, ¿la? Echó una gota y no tuvimos que esperar ni 10 segundos, ¡prum! La cruz. Y, Y qué quedé yo así, bonito. puta. Ok. Entonces dije, mi mente racional entró, hay que echar 3 gotas y hay que esperar 2 minutos. Sí. No lo hicimos bien. Ok, No lo ok. hicimos bien. No, Esa prueba está mala. mal, vamos por otra. Sí. Entonces voy a ir a comprar otra prueba de embarazo. Ok. Quédense acá, frescas, yo voy. Teníamos un farmatodo a media cuadra. Me demoré 40 minutos. Llegué allá y dije, fue puta, no traje la billetera. Obviamente mi cabeza estaba en negación. Ahí ¿En qué sí, estaba? Ok. en negación es como, ¿qué Y va a sí, sí, pasar? claro. Compré 3 pruebas de embarazo, las 3 pruebas salieron positivas. En una le dije, yo le echo las gotas, es que tú no sabes cómo echarlas. Se las eché yo, le Exacto. tapé el resultado para Sí, esperar los 2 minutos con reloj. sí. Todas así cruz, pero además ni siquiera cruz así débil, sino la cruz así, Una cruz, ¡pah! clarita. Recontra embarazados. Sí. Y yo creo que la negación era muy claramente no estábamos preparados porque jamás lo pensamos en nuestro plan, lo que teníamos en nuestra concepción de plan de era, no queremos hijos, Sí. pero había un miedo de fondo y es, ¿qué va a decir nuestra familia? Nos sentíamos como unos preadolescentes en embarazo, con más de 30 años ambos, Sí. como si todavía estuviéramos en el colegio y estuviéramos Ok. embarazados. Sí, eso es duro, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a contar a nuestra familia? No estamos casados, cada uno vive por aparte, ya nuestra relación lleva un poco más de un año, tampoco llevamos mucho más. ¿Qué les vamos a decir? Oh, Nos van a regañar. Entonces claro. Metimos las patas. metimos las patas. Y no hemos metido las patas en lo más Frente, mínimo, no. pero sí era ese miedo de fondo de qué van a decir mis papás. ¿Qué Wow. van a decir mis papás? Esa fue como la reacción, pero mira que lo lindo de todo esto es que a la media hora ya estamos pensando en nombres. Ok. Y estamos pensando, bueno, ¿y cómo hacemos el gender reveal? ¿Y cómo lo queremos criar? Bla. Muy orgánico, sin Sí, presionarnos, sí, como sí. que empezamos a llegar allá. Hoy cuando yo lo miro en retrospectiva, me doy cuenta que
en el fondo sí queríamos tener hijos, porque si no existiera ese deseo, o si no estuviéramos felices Sí, por sí, sí. eso, no hubiéramos hecho esa transición en media hora. Sí, se Nos han hubiera quedado durado días cuestionando, claro, o meses. claro, claro. En media hora nosotros pasamos de esa crisis a decir, puta, pongámosle así, Ujú. pongámosle así, a imaginarnos cosas, cómo queremos vestirla. Si ya nos estamos imaginando cosas es porque ya estábamos emocionados. Sí, Entonces, eh, fue lindo, fue darse cuenta de un miedo que traíamos adentro. de una duda y es, tú decías que estaba en ese momento también la hermana Sí. de tu pareja y ahí ella, ¿qué rol jugó en ese Uf, momento? fue clave. Fue clave porque la primera reacción mía es, me bloqueo y me voy a Ujú. buscar otras pruebas de embarazo. Sí, sí. El macho protector es Ajá, racional. Iván está en shock, así paralizada, cada uno viviendo su trance a sí, su manera. claro. Ella nos aterrizó mucho. Y ella era la que nos decía, a Vane la abrazó, llora, tranquila, y a Vane se lo dijo por aparte, me dijo por aparte, después de dos a tiempo, y ustedes ya son grandes. Sin duda. ¿Qué van a decir? Vale huevo lo que digan. Ustedes tienen trabajos estables los dos, tienen los ingresos suficientes, son supremamente amorosos, tienen una relación divina. Ujú. ¿Qué malo puede pasar? Frescos, pues entonces fue clave. Ella fue clave en ese momento. Qué nota. Bueno, y pasa ese, como ese primer momento donde ya entras en felicidad, uno se va a dormir ese día y ¿qué piensa el otro día? Yo creo que seguía mucho el miedo de qué va a pasar aquí, cómo le Ok. vamos a contar a todos. Cuando uno está buscando hijos, o por lo menos cuando está casado y ya sabe que el Ujú. siguiente paso podrían ser los Podría hijos, ser, sí, de acuerdo. uno ya empieza a pensar y a medio organizar mentalmente si no lo hable. Y yo creo que el entorno también ya está preparado para eso. Ya se Sí, casaron, pues el siguiente paso es que tengan hijos. sí, sí. Aquí ni nosotros ni ellos estamos, ni nosotros ni el entorno estaba preparado, entonces había mucho por pensar. Ok. Entonces, yo no sé si dormí, pero sí había Puede que muchas no. cosas, pero mira que lo primero que hicimos fue hablar con nuestro círculo de confianza de control de Sí, bienestar. Entonces hablamos con nuestra médica de cabecera, ok. hablamos con nuestro coach, Sí, entonces como la que nos cuida físicamente y el que nos cuida espiritualmente, sí. y los dos nos ayudaron a orientar mucho. Entonces nuestra médica, Mm, háganse un examen fresco, busquen un ginecobstetra, ¿verdad? Y era muy bravo porque nosotros no queríamos contarle aún a nadie, ujú. pero no teníamos ni puta idea que era un ginecobstetra ni cuáles existían. Ok. ¿Cómo pido yo un consejo a alguien de que me recomiende un ginecobstetra si Si yo no nadie puedo sabe. contar que De acuerdo. busque por Y el, qué duro es eso, ¿no? busque por el directorio? Mm, Y dimos con 10.000 pésimos. claro. Pues, no pésimos, simplemente que no eran para nosotros. Ok. Y después, con nuestro coach nos hace unas preguntas claves y es, bueno, ¿están embarazados? ¿Qué quieren hacer? Y él nos Mm, dice desde su sabiduría, no porque él quisiera eso, sino invitándonos a pensar, y es, el aborto es una opción. Ustedes ok. sí lo quieren tener. Y si sí Wow. lo quieren tener es, ¿se quieren casar? ¿No se quieren casar? ¿Quieren vivir juntos? ¿No quieren vivir juntos? Sí, ¿Cómo? Y no les digo para que lo discutan ustedes, sino, por piensa. favor, cada uno se va para su casa. Cada uno lo piensa y después lo discute. Ok. Porque quiero que tomen una decisión individual y después lleguen a un acuerdo. Y nos fuimos y yo creo que ni a mí ni a Vane se nos pasó por la cabeza el aborto. Eso no era una opción. Como que Muy medio bien. hice el trabajo de pensarlo solamente porque mi coach no lo puso. Y fue como, uy, no, ¿cómo así? No, Ni de chiste, yo lo sí. quiero. Ujú. Entonces fue muy lindo porque al día siguiente nos encontramos, estuvimos de acuerdo en casi todo. Eran un par de cositas, no, pero logramos un acuerdo y para adelante. Y ya después fue, pues, toda sociedad dice que hay que esperar que tengamos 3 meses para contar. Correcto. Que porque de los 3 meses hay mucho riesgo y que Sí. porque las El primer tres. enfermedades y la hora. Ajá. ¿Queremos eso o no? Digamos que todo el proceso de sanación personal que hemos tenido cada uno por aparte nos llevaba a que ya pudiéramos em, retar esos paradigmas sociales. Ese es el deber ser, pero ese es nuestro deber ser. Entonces, Ok, ¿queremos ok. eso o no? Dijimos, no queremos. Pues, primero porque si llega a pasar algo de todo eso que uno se quiere cubrir en salud antes de contar, yo quiero que mi familia esté capaz de darme un abrazo. De acuerdo. No que nunca se hayan enterado yo haya vivido una crisis solo. Y Ujú. segundo, porque lo que más me interesa en este momento es que haya una red de apoyo más grande y que nos manden buena energía. Contémosle a la gente que Correcto. amamos. Sí. No nos puede mandar mala energía a la gente que amamos. Entonces empezamos, listo. Y empezó la familia Bani vivía en Santa Marta, busquemos tiquetes para cuando lleguemos de sorpresa, cómo le contamos a sus papás. Entonces nos inventamos juegos, dinámicas, que Sí. encuentren pistas. Entonces fue un buen proceso de creatividad muy lindo enfocamos la energía allá. ¿Y quién fue, cómo fue ese proceso de contar? O sea, ¿quién,
¿Cuáles fueron los primeros papás? ¿Qué hicieron? La primera que se enteró fue la hermana de Vane porque estaba ahí con Claro, nosotros. sí, 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 Entonces, ella les evidentemente le contaba. contamos al cuñado de Vane también, que Ok, adoramos ese mismo día. Em, Después le contamos a mi hermana a la semana siguiente. ¿qué te dijo tu hermana? No, saltó de la felicidad, me Qué abrazó una bueno. cosa que yo decía. De hecho, todos recibieron la noticia con tanta felicidad que yo no lo podía creer, como que uno mentalmente se prepara para Sí, lo sí, peor, sí. ¿no? Sí, Y porque has decía, dicho como que de pronto nos van a regañar, como que cómo lo van a tomar, y apenas estoy tal cual. saliendo acá, vivo Y es solo. más el miedo de uno. De acuerdo. Todos lo recibieron con mucho amor. Entonces, fue mi hermana, divina, y después viajamos a Santa Marta, porque justo ese fin de semana conseguimos tiquete. Le contamos a los papás de Vane, llegamos de sorpresa, divinos, están emocionadísimos, Felices. que vamos a celebrar, que una botella de whisky, que esto, que lo otro, Buenísimo. felices, porque además Vane solo tiene una hermana, y los papás de ella, el papá tuvo una familia antes, entonces ya tiene nietos y demás, pero nunca los disfrutó porque pues viven por fuera o por 10.000 razones, entonces como que son nietos pero de lejos. Ok. Y la mamá, solo, pues, su Sí, primer mamá, sí. matrimonio fue con él, entonces solo tiene ellas dos hijas. Y la hermana de Vane no quiere tener hijos, de hecho el novio, esposo ya está operado y demás. Operado, ok. Y Vane siempre les había dicho, yo no voy a tener hijos. O sea, esa Entonces, posibilidad de ser abuelos no. la mamá no se lo creía. Ya. La mamá ya había deshecho la posibilidad de ser abuela Ok. y cuando se enteró era, yo creo que todavía no cabe la felicidad, No como que era algo más. que jamás esperaba. Entonces, absolutamente feliz. El papá, obviamente como cualquier papá, ahora yo ya no entiendo que soy papá, Sí. en el shock de se creció mi hija. Uh, así, hace rato nada más. Hace Pero rato, sí, pero pues es eso no que pasa. no se A había los ojos de casado, uno, no. no se había casado, entonces como que todavía seguía siendo su hija, su princesa, su De consentida, acuerdo. y ahora pues, va a ser mamá. Se creció mi Sí, sí, princesa, sí. puta, entonces fue duro, pero Claro. también yo me la llevo muy bien con él, entonces fue un proceso súper lindo. Después le contamos el mismo día a mi hermana y a mi hermano. Ok, Mi hermana están por un fuera. desayuno, mi hermano está por fuera, entonces hicimos una Sí. videollamada, y ese día en la tarde le contamos a mis papás. ¿Tus papás? Eh, yo les hice un juego que los invitaba a tomar onces en la casa y que hay unas pistas y demás. Desde que llegaron ellos sabían. Ellos ¿Ah, tenían, sí? creo que tres opciones. Andrés invitándonos a tomar onces, qué raro. Algo nos tiene que Algo decir. va a pasar. Algo nos tiene que Eh, decir. Entonces mi esa mamá caja, sí. temblaba, Ok. le decía, no, 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 lloraba. Después No, me dieron un abrazo divino. feliz. Eso fue en mi apartamento, en mi Sí, apartamento, porque yo vivía por separado con sí, Vane. sí. Y yo ya tenía todo organizado, por eso le conté primero a mis hermanos, para que ellos tuvieran una comida lista en la casa de mis papás. Ok, Entonces le contábamos a mis papás y íbamos a celebrar a la casa de ellos. Entonces ok. fuimos Bien allá, pensado, sí. celebramos todos, súper felices. No, fue muy lindo, la verdad. Fue muy lindo. Qué nota. Bueno, y Ujú. después, un poco como de ya lo que estás encontrando en el mundo espiritual, de lo que dijiste, ¿qué pasa? Porque vivían los dos aparte, cada uno con sus tiempos, sus cosas organizadas, viene este cambio y qué decisiones empiezan a tomar alrededor de eso. Ese tal vez fue de mis mayores miedos. Ahorita hablaremos de eso, pero yo tuve, así, yo en chiste le decía a Vane, cada mes me traía una crisis. Ok. Las 9 crisis del embarazo del hombre, decía yo. Pero esa fue la primera tal vez, y es porque yo ya había encontrado tanta paz en el estar solo Ujú. que no quería renunciar a esa paz. Ok, Entonces, por eso, inclusive en su momento decía, yo ya estoy bien sin pareja. Llega Vane y entonces el reto es, necesito seguir con esta paz y esa tranquilidad estando con alguien. sí, que sume. Y entonces, en medio de todos los retos que trae tener pareja, lo logramos. O lo estamos logrando, pues Sí, eso sí, es de todos los días, pues puede ser que un día deje de funcionar. Y ya cuando teníamos esa estabilidad, chino. sí. Ahora, fue puta, nos toca seguir encontrando esa paz y tranquilidad nosotros mismos, pero con Un nuevo miembro de la un familia. nuevo miembro, un tercero a bordo. Y, y yo creo que realmente nuestra única diferencia en términos de lo que queríamos era en si vivir juntos o no. Vane obviamente quería vivir juntos. Sí, Yo tenía pánico. ok, Yo decía, es que mi casa es mi lugar seguro, es donde yo me sí, puedo encontrar conmigo, donde encuentro la paz. Pero pues al final hacía todo el sentido que viviéramos juntos. ¿Sí? ¿Cómo iba a tener ella un proceso de embarazo, un proceso de primeros días ya, viviendo en un apartamento y yo en otro? no, pues, Era insostenible. Entonces, lo que entendí era que esa seguridad y esa paz y tranquilidad no me la daba un lugar físico. ok, Independientemente de donde yo estuviera, tenía que encontrarme a mí. Entonces dije, tienes toda la razón, vamos a vivir juntos, cada uno en su cuarto. Conseguimos cuartos separados. ok,
Sí. porque igual queríamos que cada uno tuviera su espacio, su Ok, lugar, bla, 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 bla. sí, Y así empezamos, y así nació Maya, y así duramos los primeros meses y demás de Maya, ok, y funcionó bien, pero era un miedo que yo tenía que enfrentar de confiar en mí mismo, en que yo podía encontrar mi tranquilidad, mi equilibrio, mi paz y mi prosperidad, aún estando con gente. Claro, muy fácil tú estar ok. tranquilo si tú estás encerrado en una casa meditando. Sí. ¿Qué preocupación vas a tener ahí? Entonces, si Sí, tú ya estás todo viviendo controlado. con gente, con un bebé llorando, encuentra la paz. Ahí está Sí, el reto. ahí está. Sí, mucho más lindo. Dijiste una cosa muy chévere y es las 9 crisis de los 9 meses. Cuénteme un poquito más, porque yo lo que sí creo es que el embarazo trae muchos sustos. El susto del primer trimestre que tú lo dijiste, luego el segundo tiene el reto de que venga bien, bueno, tiene muchos sustos, pero ¿cómo fue eso de los 9? Cuéntame un poquito más. A ver, Ese te proceso de embarazo, cuento pues. algunas de ellas porque pues, son Sí, sí, muchas sí. y no todas realmente tienen tanta importancia, pero la primera era, y yo grabé un video con esto y me funaron mal, pero quiero Sí, explicarlo un poquito mejor ya que estamos en este espacio y es, yo me sentí rechazado. ok. Yo me sentí rechazado ¿Pero por quién te sentías rechazado? por todos, Ok, por toda la sociedad. sí, sí. Y entonces al final es, devolvámonos un paso, yo no estoy embarazado. Sí. Llego a mi oficina, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste? Bla, bla, bla. Llego donde mis papás, hola hijo, hola hermano, lo que Ujú, sea, bla, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué están todas sus cosas, su ujú. trabajo? Bla? Cuento que estoy embarazado, al día siguiente llego a la oficina, ¿cómo está Vane? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo el embarazo, los ¿Qué síntomas? Sí. tal? Sí. Llego donde mis papás, ¿y Vane? ¿Cómo está Ujú, Vane? ¿Todo bien? sí. ¿Los síntomas bien? ¿Todo bien? Listo. Llego a mis hermanos, ¿y Vane? Algo. Llego al médico y la médica es, Vane, ¿cómo estás? Bla, 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 yo apoyando. Se voltea y me dice, tú tienes que consentirla. Sí. Voy a, el coach, bla, 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 dale masajes a Vane. Ujú. Y yo ahora, puta, nadie le importo. Nadie Ya quiere entiendo por saber dónde va cómo la cosa. estoy. Sí. Y ojo, yo no es que quiera quitarle la atención a ella. Obviamente ella está Ujú. cargando vida. Ella está teniendo unos cambios hormonales de su hijo de puta. De acuerdo. Y hay que estar ahí como apoyo para ella. Y Ujú. yo entiendo que todo el mundo quiera estar allá. Y yo no tengo quejas alguna alrededor de la sociedad. Es normal. Eso es lo que normalmente haría. El tema es lo que me estaban mostrando a mí. Me sentí rechazado. Ok. A nadie le importaba. Y fue duro, duro de trabajo con mi coach, con mi terapeuta, de darle, escribir mucho, interiorizarlo mucho. Y de hecho después entendí, leyendo un poquito, que hay parte de la depresión postparto de las mujeres. Sí. Y es que durante el embarazo reciben tanta atención, normal, todo Sí. bien, que de un día para otro, cuando nace el bebé, dejan de Es bebé. recibirla. Claro. Se concentra mucho más en bebé, digamos. Es lo que Claro, típicamente pasa. obviamente Ujú. físicamente hay muchos cambios Claro. hormonales y químicos y demás en la mujer, pero emocionalmente la mujer siente ese cambio muy brusco. Y es como ayer todos preguntaban por mí, hoy nadie pregunta por mí, todos Bien. preguntan por el bebé. Y eso Ujú. no quiere decir que el bebé no sea importante para ella, así como eso no quiere decir que Vane no fue importante para mí, Ujú. pero uno también siente. Y uno Sí, sí, también sí. quiere ser sostenido de alguna manera. Sí. Entonces, al yo haber vivido eso, nos ayudó mucho a resignificar a Vane y a mí para que ella no entrara en ese proceso cuando tuvimos el parto. Ok. Y entonces cada que a mí me preguntaban cómo estaba Vane, yo inmediatamente en mi cabeza cambiaba, está preguntando por el bebé, no por Vane. Sí. ¿Quieres saber cómo está tu bebé? Y como Sí. está preguntando por tu bebé, está preocupado por ti. Sí, Entonces sí. yo me cambié el discurso y con eso me relajé, pero también entendí otra cosa y es que yo venía sintiendo ese rechazo de antes. No era un rechazo que nació ahí, era un Ok. rechazo que yo traía guardado y que ese momento me lo estaba mostrando. Y que simplemente empecé a trabajarlo. Y es agradecimiento a todo el mundo que estuvo alrededor por mostrarme eso para yo poder trabajarlo. Pero fue duro, es decir, había momentos, como nosotros fuimos con al ginecobstetra según el directorio, la primera que llegamos, nos llamó la atención el nombre, que bien ubicado, llegamos, no me dejó entrar a la cita. Que porque los Eh, papás se estresan mucho, puede tener razón. Pero imagínate lo que uno está sintiendo afuera, sentado mm, en el sofá esperando mientras la atienden a ella. no, pues de todo. Emputado. Claro. Emputado con ella, emputado con mi pareja por no haberle Ujú. puesto frenos, Claro, no emputado con la entramos. Sí. vida. Me estaba desquitando con todos por un rechazo que yo sentía. Claro. Entonces, esa fue una de las crisis. Otra crisis es sentirme inútil. Puta. Es decir, había momentos donde
yo podía hacer lo que fuera, igual sentía que no era suficiente. Ok, o sea, era un tema tuyo. Te traías, hacías demás, pero de todas maneras sentías que no estabas sumando. Claro. Ok. Y de lo que he hablado con muchos papás es común sentirlo y es porque pues, uno no se embaraza Ujú. físicamente. Sí, sí. Uno no le cambia el cuerpo, uno no le cambia Las hormonas. las hormonas. De acuerdo. Entonces, por más de que uno haga y deshaga, yo le hacía masajes todos los días a Vani, Ujú. no era suficiente. Yo podía llevarle comida al desayuno, Pero tú sentías que no era suficiente. yo sentía. Ok. Yo sentía. O te decían, "Sí, No, nadie me sabe lo que está decía, al haciendo". revés. Y eso me parece un poquito raro porque a mí la sociedad no, mi círculo social, Iván y los papás de Iván, me han reconocido mucho el papá y la pareja tan presente y tan amorosa que soy. Sí. Pero a mí eso me cuestiona mucho, no porque no lo sea, ni porque no me lo crea, sino porque para mí eso es lo normal. Ok. ¿Sabes? Si es un embarazo de mi pareja que está llevando mi bebé, como yo no estoy ahí. Ujú. Y entonces la cuestión que tengo es, yo no debería ser reconocido por eso. ¿De acuerdo? Yo lo que tengo y por eso estoy abriendo este espacio contigo es Sí, sí. porque no puede ser que las otras experiencias que se hayan tenido de papás sean en el constructo grande tan mala que me vean a mí como un buen papá. Yo estoy siendo un papá, no un buen papá, estoy siendo un papá. Sí. Pero hoy estoy siendo reconocido y bien visto justamente porque hay otros que no están, no hacen masajes, que se van a trabajar, que no cambian pañales y eso hay que cambiarlo. Ok. Nosotros cambiamos Totalmente. pañales. Pero digamos que aún así, y con todo que él te reconocía o te reconoce tu círculo, que eres un gran papá, que eres un man presente, con tu pareja, masaje todos los días, seguías sintiendo que no era suficiente. Sí. ¿Por qué? Eh, lo trabajé Ok. mucho, lo sigo trabajando, todavía me pasa. Y ahí viene ya mis heridas y mi profundo. Y es, Ok. de nuevo, no era algo que nació ahí, era algo que yo traía guardado y ese momento lo reveló. Y es que yo nací en un hogar numeroso, éramos 4 hermanos, papá y Ujú. mamá que aún están casados, y una familia grande. Y durante mucho tiempo vivimos en una casa, en la casa al lado vivían mis primos, entonces siempre había mucha gente. Y fue una crianza muy amorosa. Al punto somos 4, yo soy el segundo de 4. Eh, Mi mamá renunció a su trabajo cuando quedó embarazada de mí para dedicarse a la crianza. A ese punto de presencia y de De amor. amor. Mi papá, por ejemplo, era muy exitoso en el mundo laboral. Y aún con sus jornadas largas de trabajo, porque eran larguísimas, tocaba trabajar sábados y domingos, yo me acuerdo que él llegaba a la casa en las tardes, noches, y lo primero que hacía ni siquiera se iba a lavar las manos, era nos vamos todos a montar bicicleta. Wow. Y nos íbamos todas las tardes a montar bicicleta, todos los chinos con él, y por el barrio, y hágale, y era mi momento más feliz. Me acuerdo de sentarme en alguna silla que él me leyera cuentos. Realmente fue una crianza muy amorosa, Sí. que tuvo sus altibajos y demás, y me dio muchos miedos, muchas cosas, pero el, el que mi hermana haya nacido, más que fue una familia numerosa, me generó a mí mucho miedo. Ok. Miedo de dejar de recibir el amor que yo recibía de mis papás. Ok. Y es mi La hermano atención. mayor, ya está más grande, Sí. llegó mi hermana, yo tenía 2 años, puta, y ahora me toca compartir a mis papás con Sí, sí, alguien sí. más. Y entonces si mi hermana lloraba, era una bebé, por obvias razones iba a atenderla, yo decía, esto no Y pasaba ayer, sí. Venga, yo me lloro a ver si me dejaron, me paramos a dejaron mí. solo. Claro. Entonces, en ese momento yo empecé a, claro, y mi hermana al ser más chiquita recibía más atención, entonces yo empecé a imitar a mi hermana Ya. y a buscar lo que yo creía que iba a ser lo que mis papás querían para que tuviera la atención de ellos. Y no era que no me la estuvieran dando, solo que ahora me la estaba compartiendo. Sí. Entonces yo empecé, y ahí empezó, por eso yo me adaptaba siempre a mis parejas. Empezó mi mecanismo de defensa de adaptarme al mundo para que me amen. Porque Ok. si yo soy yo, no me aman. Ujú. Entonces, eso hace que yo me sienta inútil, porque siendo yo, no soy suficiente para que me Que amen. no, ya. Ok. Y entonces el Uf, llegar a ese wow. momento me hizo darme cuenta de eso y fue, carajo, a mí jamás me pidieron que yo cambiara para ser amado. Eso fue lo que yo interpreté. Solamente que mis papás tenían otra bebé y después otra más. ¿Qué más De podían acuerdo. hacer? No No, podían dejarlas no. abandonadas para darme ese amor solo a mí. De Hicieron lo que acuerdo. tenían que hacer, lo que era correcto. Y yo Ujú. sentí que yo no era suficiente para recibir el amor que en algún momento recibí. De acuerdo. Eh,
Entonces resignifique mucho, vuelve, trabaje con el niño interior, libere eso y empieza a entender que siendo usted recibe amor. Y por eso también salió el miedo de quedar embarazados, claro. Yo no me casé, Para compartir yo no me el casé, amor, pues estoy sí, teniendo un hijo, sí. entonces mis papás van a decir, mis hermanos sí se casaron. Y vos, Ah, es como que, ya. y ellos se casaron, y mis abuelos se Mm, casaron, y mis tíos se casaron. Entonces, ese man es otra vez, está haciendo el que no, lo que no toca. sí, Y lo recibí con tanto amor que ahí empieza la resignificada. Y es, hay que ser uno mismo. Que si uno recibe amor por ser uno mismo, espectacular. Si no, también. Porque ser uno mismo es darse amor propio. Y si uno tiene amor propio, no necesita amor de nadie más. Pues por eso me sentí inútil. ok, Todavía lo sigo trabajando y todavía hay muchos momentos en que me siento inútil y todavía tengo muchos miedos alrededor. Pero entonces todas estas crisis del embarazo no es ni por ponerme de víctima, ni por cambiar el mindset de la sociedad, sino por trabajarme a mí mismo. Cada que yo entiendo. sentía algo, yo me trabajaba a mí mismo. Iba Buenísimo. liberando, iba liberando, iba liberando. Ese momento de ya la hora de la llegada de tu hija, que además es un parto diferente, digamos que siempre ha parecido que no es que trate de ir en contra de la sociedad, pero sí como muy a tu estilo y muy fiel a lo que tú crees. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento y compártenos Mágico, lo que tal vez más te movió a ti mágico. en ese momento. Bueno, gracias por la pregunta, muy buena. Antes de arrancar con la respuesta, em, hay una cosa que dices y me resuena mucho y es el hacerlo a mi manera. Ujú. Eh, Hay una cosa que sigo trabajando porque me sigue dando vueltas en la cabeza y es hasta qué punto el hacerlo a mi manera es una o serme fiel a mí mismo y Sí. hasta qué punto es llamar la atención. Porque como yo llamaba la atención para Sí, buscar el sí, reconocimiento y el amor de mis papás, también hacer lo contrario es una forma de llamar la atención. de acuerdo, sí. Y es una cosa que todavía me sigo trabajando porque sí he visto que hay muchas cosas que hago porque simplemente, genuinamente quiero hacerlas a mi ¿Ah, sí? manera Ajá. y hay otras que digo es, lo estoy haciendo para llamar la atención. Entonces, Bueno, pero por qué ahí voy. bonito que puedas por lo menos verlo, ¿no? Ya caer en cuenta de esto lo estoy haciendo para llamar la Sí, atención, no sí, porque necesite hacerlo así. sí. Muy bien. Entonces, pero volviendo al parto es, hay un momento del embarazo que no sabemos qué pasó entre una conversación que está nublada entre Juan y yo. Ok. Ni ella se acuerda ni yo me acuerdo y no había nadie más. Y es cómo llegamos a decir que queríamos el parto así. No sabemos si lo Wow. conversamos en alguna vez y Sí. si lo conversamos se nos olvidó o si simplemente ambos lo sabíamos Y y llegaron. asumimos que era así y Ok. ambos coincidimos. Pero desde que tenemos memoria, ambos queríamos tener parto en casa acompañado de parteras. Ok. Ambos. Claramente yo Bien. desde el principio se lo dije y es, esto es lo que yo quiero, Ujú. pero tú eres la que estás poniendo el cuerpo. Claro. La decisión al final es tuya. Ujú. Ella siempre lo quiso también. Entonces no sabemos si fue que en algún momento lo hablamos Y borrachos y se pasó. nos olvidó, no tengo ni Sí, sí, sí. idea, pero ambos queríamos eso. Entonces es, si no sabíamos cómo conseguir un ginecobstetra, imagínate cómo consiguen una partera. No, pues no sé dónde se consiguen, además. Y la recomendada de una partera. No, No, no existen en el directorio no, de no, no, Colsanito, eso no exacto. Es como no existe. existe. Entonces Qué susto. Para mí, por lo menos. buscamos por internet y Ajá. nos apareció una partera con muchos seguidores. Tuvimos una cita y no nos gustó. Nos Ok. pareció muy feminista, que eso es, digamos que normal en las parteras porque ellas promueven mucho el bienestar de la mujer, ese todo el sentido, Ujú. pero muy desde el victimismo y no desde el amor. Muy Ok. desde la sociedad está mal y es que los médicos y quejándose, quejándose, quejándose. Ya. Y no queríamos eso. Queríamos a alguien que si bien fuera fiel a sus valores, que fuera muy amoroso en el proceso y que hiciera simplemente esta disposición y respeto al resto. Ok. Y nuestra médica, que fue una de las primeras que llamamos cuando estábamos en embarazo, es una médica alternativa, es nuestra médica cabecera de los tres hoy en día. Eh, Ella trabaja con homeopatía, con terapia neural, y en una sesión mía, que nosotros vamos todos los meses, de control, de seguimiento, yo le dije, y me dijo, les tengo el dato. Ah, bueno. Y nos pasó un dato de unas parteras espectaculares, Ok. espectaculares, súper recomendadas. Desde el tercer mes de embarazo tuvimos acompañamiento con ellas, porque ya te cuento el parto, pero más allá de eso es, no éramos un número. Cuando uno, Ujú. o lo que nuestra experiencia con ginecobstetra es que fuimos un número. Nosotros fuimos a tres ginecobstetras distintos y a los tres dejamos de ir porque simplemente no nos conectó más. Ninguno nunca nos llamó a ver qué había pasado. Ok. Como, oiga, no volvieron, ¿qué pasó? Ya, ¿cómo Ninguno. están? Ok, sí, ya. Llegábamos a ginecobstetra, le contábamos una cosa y la siguiente cita,
Bueno, cuéntame tal cosa. Ya te lo contamos. Sí. Como que lo sentíamos tan transaccional, esto es un negocio, bla, 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 y para nosotros era algo tan importante, queríamos a alguien que le diera la importancia como nosotros se lo dimos. Y Ok. las parteras en eso son espectaculares porque toman cada caso como único y se acuerdan de todo. Y el acompañamiento del embarazo no era solamente para masajear, leer los exámenes, bla, 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 sino nos hacían terapia los dos. Wow. Y nos empezaron a hacer preguntas difíciles y es, ya hablaron con sus familias, ya pusieron límites, ya saben cómo van a criar. Y empezaban a conocernos a nosotros como si nos estuvieran haciendo una terapia psicológica porque de eso dependía el parto. Ellas de conocernos sabían cómo iba a ser el parto y con eso sabían cómo prepararse. Ok. Ellas nos dicen hoy en día que ya sabían cómo iban a hacer Maya. Porque cuando uno tiene parto en casa, no es el típico parto que está acostada, sino puedes hacer de pie, acostada, sentada, en el Mm, baño, bla, bla, bla. Ellas ya sabían cómo iba a ser el parto por cómo conocían a Vane. ok. Pero entonces nosotros llegamos, antes de que naciera, Maya nació el día que se cumplían exactamente las 40 semanas. Ok. Antes de que naciera Maya, una semana antes, empezó la angustia. Y es, no hay ningún síntoma que venga. ¿Será que todo está bien? Entonces, las parteras ya en esa época venían semanalmente. Ujú, Todo bien, fresco. Ya pueden hacer hasta la semana 42. Tomen esto, esto y esto y esto. ok. Y empezamos en una angustia tal, Estará bien. estará bien, y nos pasó dos cosas. Uno, que además para esa época ya todo el mundo sabía que tenía que estar por nacer, entonces nos escribía Ujú. todo el mundo. Entonces, con esa angustia que nosotros teníamos de estará bien, porque no nació ahora, un mensaje, ¿ya nació Maya? ¿Qué pasó? Sí, sí, Para sí. nosotros era, otra vez. Entonces Claro. nos tocó decirle a armar un grupo con todo el mundo y decir, oiga, les vamos a avisar qué va pasando en este grupo, por favor no se escriban por aparte y bloquear para que nadie escribiera. Necesitamos silenciar esas voces para poder trabajar en las nuestras. Sí. Y en esas llega nuestro coach y nos dice, ¿cómo están? No, pues estresadísimos, angustiados. ¿Y ustedes creen que su hija quiere llegar al mundo estando ustedes así? Seguramente no. Sí. Obvio no, pues por eso no han nacido. Ujú, Que como tiene toda la razón. Y en ese momento, pues claro, ya ninguno de los dos estaba haciendo mucho en el trabajo porque ya habíamos entregado lo que teníamos que entregar. ujú, Podíamos tener el tiempo para hacer lo que quisiéramos. Entonces, pues disfrutemos. ujú. Entonces empezamos a salir a desayunar a la veterinaria, acá, allá, bla, bla, y empezamos a pasar tan rico que en un día empezaron las contracciones. Ok. Empezó las contracciones un miércoles, Maya nació el viernes al finalizar la tarde, fueron casi 3 días. Uf, de trabajo de. Y empezaron las contracciones y entonces parteras empezaron las contracciones, ¡yay, yay, qué felicidad! Nos vemos mañana. ¿Cómo así que nos vemos No mañana? me digas Empezaron ya. las contracciones. Sí. Solo son contracciones frescos. Entonces, bueno, pues sigamos nuestra vida normal. Y entonces al día siguiente vinieron, llegaron las parteras, así iban a hacer. Nos revisaron, todo va bien, nos vemos mañana. ¿Cómo así que nos vemos Ya mañana? gusta. Llevamos desde ayer Todo esperándolas. bien, nos avisan si pasa algo. Ok. Y el jueves en la 11 o 12 de la noche, ya madrugada el viernes, salió el tapón mucoso. Entonces, Ok. parteras pasó eso. Sí, qué felicidad, ya nos vemos, salimos para allá. La energía que le ponen ellos y la felicidad era tal que obviamente nuestra angustia, Lo ya calma. viene Sí. Maya, fue como, oiga, pero sí, esto es feliz, Sí, sí, esto es está rico. chévere, está chévere. Llegaron las parteras, empezamos a organizar todo y nos dijeron, váyanse a dormir. ¿Cómo así que váyanse a dormir? Frescos, falta mucho tiempo. Ok. Y eso es lo lindo de las parteras y es porque no afanan nada. Todo tiene su tiempo. Y Ok. no es como, no hidratado, tiene inyección. Sí, sí. Necesito que saquen rápido ese bebé. El tiempo que sea necesario. Entonces nos decían, hay partos que duran 2 semanas y no pasa nada. Wow. Entonces empezaron las contracciones, fuimos a dormir y ya como a las 5 de la mañana ya Vane no podía más del dolor, entonces sacamos la piscina, llenamos de agua, empezamos a. Y fue un momento muy súper lindo porque éramos los dos en la piscina, las parteras tejiendo al lado. Una iba y dormía, no hacían nada, nos dejaban. Mientras las contracciones yo le hacía masaje, cantábamos, bailábamos, fue un momento recontra mágico. Y decíamos, esto es muy lindo, no sé por qué la gente se queja tanto. Es Ok. muy lindo y no está duro. Y llegó un momento donde las parteras dicen, ya la bebé está en el canal. Ok. Ya pasó el parto húmedo, viene el parto seco, es cuando los órganos se mueven. Y empieza a ser tan doloroso para Vane que nos descontrola todo. Ok. Entonces, para mí fue un momento donde nacimos los tres, porque se nos cayeron todas las máscaras. Y es, Vane tenía una máscara que ella tiene que agradar y no puede incomodar a nadie. Ujú. Esa es su máscara para protegerse ella Protegerse. misma. Ok. Pero llega un punto que el dolor es tan extremo que me importa un culo a quien incomode. Si tengo que gritar, grito. De Si acuerdo. tengo que Vale, decir que se huevo. quite, quítese. Ujú. Entonces se le cae la máscara. Y yo tenía una máscara que yo valía por lo que hacía, claro.
con la historia que te Sí, cuento sí, sí. es, tengo De que tratar hacer de cosas ser, para que la gente me ajá. ame. Entonces es, si yo le hago un masaje a Vane que le ayuda a liberar el dolor de la contracción, estoy generando valor. Sí, Si yo le puedo acercar un plato de sopa a Vane para que coma algo, estoy generando valor. Llega un punto que me dicen, no me toque. No quiero un masaje, no claro. cante, cállese. Ok, No quiero comida. No sí. había nada que yo pudiera hacer. Y entonces se me cae la máscara, que el hacer ya no es, Sí, y entiendo que Van entiende que tiene que incomodar, Van entiende que tiene que alzar su voz, y yo entiendo que no digas mi nada. valor está en el estar y en el Ok, ser. Solo con que yo esté al lado cogiéndole la mano era más que suficiente, no necesitaba más. Y yo me hice chiquito. ujú, Y eso es lo que la situación necesitaba, hacerme chiquito para que ella pudiera hacerse grande. ok, Cuando entendimos eso, después de mucho dolor y mucha pelea, nació Maya. ok. Nacimos los tres, Qué realmente. lindo, hermoso. Fue muy lindo. Bueno, y nace, pues yo no sé cómo es un tema de un parto así, pero nace cordón umbilical, ella, la lactada, ¿cómo es eso? Es súper lindo y es mágico, pero para uno como papá es raro porque uno es un espectador. Claro, Bueno, más de que Maya nace con Vane de pie agarrada a mí, entonces yo soy un soporte, la imagen es muy bonita, y yo fui partícipe de todo el proceso. Pues nace y entonces la leche, lactar, bla, las parteras entonces acomodan todo y uno se queda ahí. ¿qué hago? Sí. Soy un espectador, Ujú. no puedo ni tocar a mi hija. Pues la toqué, pero Sí, sí, sí. mi hija no me necesita. Ujú. En la Sí, realidad pues la necesita la mamá, sí, teta. de acuerdo. Entonces uno se vuelve un espectador, entonces es un momento difícil, entonces yo, bueno, voy a sacar al perro al parque. Ok, Yo salía y decía, puta, qué frío, soy papá, pero no no siento siento. nada, Ok, no siento esa conexión. Entonces es muy lindo porque las parteras como que, obviamente la prioridad está en la mujer que esté bien, revisar que no haya desgarro, que el bebé salga bien, todo. Cuando todo está acomodado, nos dejan en nuestra cama, que además es una nota que está en nuestra propia casa, sí, nos traen nuestra propia comida, nos atienden divinos, se van hasta el día siguiente, entonces es súper rico. ok, Me dicen, venga para acá, ujú. usted corta el cordón. Y Wow, en ese momento es cuando yo digo, ahora sí soy parte. ya, Ahora soy parte. Y después entonces empiezan a cantar, me dicen, cántate una canción tú. Entonces yo empiezo a cantar y empiezo a tocar instrumentos, un momento súper lindo, obviamente todo, sí, sí, la sí, Pachamama, pero súper chévere, lindo. chévere, Pero ahí es cuando yo realmente entiendo, soy papá. ok, Porque antes mi pareja es mamá. sí, Mi pareja es mamá. Yo estaba acompañándola todo ese tiempo, pero yo no he sentido eso. Cuando cuento el cordón, es distinto. ujú. Y ahí ya empieza otro cuento. Y bueno, entonces llega Maya, toda la gente pendiente de que ella naciera y bueno, vamos a ir a visitarla, es lo siguiente que pasa, No le contamos a nadie. ¿ok? Porque imagínate que tú le digas a tu mamá que estás en medio de un trabajo de parto en tu casa. No, Y han sí, pasado sería, 2 días y no hay noticia. no, ¿Qué hace tu mamá? ambulancias, lo que sea Está afuera, llena. pues, mucho de todo, Entonces, lo que nosotros dijimos es, a través del grupo, escribimos todos los días, todo va bien, por ahora sin novedad, ¿ok? gracias. Aún en trabajo de parto. Sí, 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 Yo cogía el ok, celular de Vani y escribía estamos en el grupo de la tranquilos, familia de ella como si ella sí, estuviera normal. No queríamos que se preocuparan porque todo estaba bien, pero pues no es normal para la gente. claro, Y cuando ya nace a las 5 de la tarde, pero mientras el proceso, eran las 8 de la noche ya, y estábamos absolutamente mamados. por supuesto, Entonces dijimos, es un momento para nosotros, ujú, vamos a descansar. Y nosotros hacemos las llamadas a las familias respectivas al día siguiente. ok, Entonces al día siguiente, y además, tú sabes que yo me gusta el humor, entonces llamo a mi mamá, mamá, ¿cómo estás? En videollamada, te llamo en videollamada porque Van y yo tenemos una duda de cómo se cambia un pañal, estamos aquí con un muñeco, y Van dice que es para un lado, yo para otro, ¿me ayudas? Y volteo a la cámara y es sí. Maya, y mi mamá, no, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero nosotros ya habíamos decidido, desde mucho antes de que naciera Maya, como desde el mes 6, una forma de crianza y Ok, unos límites que queríamos. Y nosotros habíamos dicho que cuando naciera Maya, nosotros no queríamos que nadie estuviera, por wow, dos razones. a ver, La primera razón es porque, pensando en Maya, porque para ella es muy duro llegar al mundo, para cualquier sí, bebé. Llevan sí, 9 meses en un lugar oscuro, solamente divino, sintiendo y oyendo a la mamá. Y llegar a un ujú, mundo con un montón de luces, sonidos, colores y movimientos, a ver un montón de gente, es un cambio muy abrupto. Entonces ujú, queríamos hacer el cambio lo más suave posible, que llegara al mundo en un lugar controlado y con muy poquita gente, es decir, nosotros y las parteras, punto. ok, Que ya conocía a Vane, que me conociera a mí. Cuando ya me conociera a mí, empezar a conocer gente a poquitos, pero que no fuera un cambio tan duro para ella, ok, que fuera un proceso de adaptación más fácil. Y el segundo es porque nosotros teníamos que saber cómo era la cosa.
Nosotros Ok. queríamos construir nuestro espacio y nuestra rutina de familia. Entonces queríamos por lo menos una semana de estar nosotros, de O sea, conocerlo. ¿y cómo fue eso? Porque yo no me imagino diciéndole a mi familia, oiga, qué pena, pues, nació y denme una semana, dos, y yo después les digo cómo está. Durísimo, durísimo. ¿Cómo es eso? Y además porque había muchas cosas de por medio. Entonces, por ejemplo, nosotros también desde el principio dijimos, nosotros no queremos que nuestra hija quede en el ratón Pérez, en el hada de los dientes, Ok, en Papá Noel, nada de esas vainas. sí, También, como los papás de Vane viven por fuera, ellos cuando venían se quedaban en nuestra casa. Entonces dijimos, cada que vengan, bienvenidos, pero máximo tres noches. Como que empezamos a claro, poner ciertas reglas porque todo cambia. Y la reacción de ambas familias fue distinta, pero muy hacia lo mismo. Y es, por un lado es, yo no me siento bienvenido. No me están haciendo parte del proceso, no quieren que esté cuando mi nieta nazca, no quieren recibirme de 3 noches, no, no me siento bienvenido. claro, Y por otro lado es, si ellos están haciendo esto así es porque no están contentos en cómo nosotros los criamos. sí. Si Andrés no quiere que su hija crea en Papá Noel es porque él no estuvo tranquilo creyendo en Papá Noel como yo lo eduqué. Ya, o sea, Entonces ok, es como, era un golpe en la yugular, por lado como y lado, me están diciendo que yo lo hice mal sí, y que además no me quieren su vida. wow. ¿Pero eso te lo Entonces, dijeron? O sea, o tú, ok, no nos lo dijeron al principio, nos lo fueron diciendo con el tiempo. ya, Pero cuando les contamos fue bloqueo absoluto. Después lo fueron entendiendo a poquito. Si fueron conversaciones lindas de decirle a mi mamá, pues, ¿tú criaste igual que mi abuela? No, ujú. los tiempos van cambiando. Sí, hoy es muy distinto. La realidad es muy distinta y eso no quiere decir que tú lo has hecho mal. Si estoy acá es por como tú me criaste. Ujú. O decirle, tú, claro que eres bienvenida a nuestra casa, queremos que estés, pero estamos pensando primero en nuestra hija. Ok. Nos cambiaron las Como, prioridades. pucha, porque uno al final es un sobrino, un nieto para ellos, es una extensión de la familia, es algo que uno quiere también proteger. eh, y cómo fue asumir eso, esas conversaciones difíciles con los papás, con los hermanos, con la gente que más te quería, cómo resuelves como esa crítica al final. A ver, fue difícil. Para mí no fue tan difícil como para Vale. Ok, Porque yo ya había hecho esa terapia y ese trabajo sin hijos, de ya, decirles, esa es mi vida, yo, les guste o no yo les soy guste. así, ya, ok, Entonces, como que para mí yo ya había hecho esa masajeada, Vanessa sigue siendo muy familiar, em, pero al final son momentos duros y difíciles, pero son momentos. ok, Hay una cosa que con Vanessa decimos mucho, y es que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor son cosas que van a doler y que no podemos evitar. Me ujú, caí, me dolió. Sufrimiento es conscientemente permanecer en el dolor. ok, Entonces es que yo tengo una conversación difícil con mi mamá o con mi suegra, ujú, es doloroso. ok, Pero una vez la tengamos, vamos a quedar tan alineados y entendiendo tanto que no voy a sufrir. Si yo no tengo esa conversación, de aquí no para puede adelante va a ser, ser mi suegra metida 15 días acá, la amo, la adoro con mi vida, pero no nos va a permitir construir nuestro hogar, nuestro calor, nuestra cosa. O nace Maya y yo sintiendo todo lo que estoy sintiendo y viviendo y mi mamá acá metida, voy a tener un sufrimiento, ya, porque no voy a estar siendo fiel a lo mío. Y yo creo que al final la conversación más clave es todo lo que todo el mundo está haciendo es por amor a mi hija. Entonces lo que tenemos que entender todos es si la aman, si realmente es amor, esto es lo mejor para ella. muy bien, Porque para ella no es bueno que el día que nazca haya 15 personas acá metidas. sí, Por de más de que acuerdo, todos nos moramos de la emoción de verla y qué rico sentir ese amor de la familia y de todo el mundo, porque todo el mundo quería verla y qué delicia que Maya tenga tanta gente que la ama, qué rico. ujú, Pero van a tener mucho tiempo para verla y para disfrutarla. En de este acuerdo, momento lo mejor para Maya es esto. ok, Entonces es como el aprender a tener conversaciones difíciles con la gente más cercana, pero porque hay un bien común que es más importante todavía, que se llama Maya. bueno, Andrew, hay que ir cerrando porque este capítulo está muy Está bueno, como para 3 capítulos. pero, pero quisiera hacerte unas preguntas que no quiero perder como la oportunidad de Dale. tenerlas y es, digamos, ya con todo esto que has vivido, que definitivamente eres un papá distinto, ¿cuál sería ese consejo que les darías a estas personas que están en ese mismo proceso, que están embarazados o que están siendo papás y que también quieren hacerlo de una forma distinta? Mi consejo sería el que me dio mi hermano cuando yo quedé en embarazo. Ok, Y y que fue el único consejo que me sirvió. Y es, no le ponga atención al consejo de nadie. ok, ¿Por qué? ok, Porque todos los bebés, todos los embarazos, todas las parejas, todas las personas son distintas. Lo de que me acuerdo. sirvió a mí no le va a servir a nadie.
De acuerdo. Lo que te sirvió a ti no le va a servir a nadie. Entonces Bien. aprendan, observen mucho, sientan mucho y sobre eso que observan, sienten y ven, actúen. Si a ti te Ok. sirve un extractor de tal marca y a mí otro, espectacular. Si a ti tú quieres darle lactancia exclusiva de la teta sin fórmula, espectacular, es lo que te funcione a ti, no al otro. Que Bien. la otra, mi abuela fue mala lechera, no quiere decir que tú vas a ser mala lechera. Sí, Aprende a de vivir tu acuerdo. proceso y eso hace que lo disfrutes porque no te comparas. Ujú. Aprende a observar tu propio proceso y se te fiera a eso. Ese es mi único Ok. consejo. No le parece el consejo, no le ponga atención al consejo a nadie. Bien, Andrew. Y en ese despertar que hablamos al principio espiritual, Sí. que te has concentrado bastante y le has invertido bastante tiempo también en conocerte, digamos que ¿cuál sería para ti como ese legado espiritual que le quisieras dejar a Maya? Que sea libre, Ok. que sea absolutamente libre. Y esto lo digo con amor y con dolor. Con amor porque es lo que más quiero para ella, pero con dolor porque sé que esto va a implicar que también sea libre de mí. Ok. Y eso implica que si hay dolor todavía es porque yo todavía tengo algunos vacíos que quiero llenar con ella y tengo Sí. que llenar conmigo mismo. Pero que sea absolutamente libre. Y libre no me refiero a que se vaya a vivir sola. Me refiero a Ok. libertad completa, libertad evidentemente física, que se pueda valer Ujú. por ella misma, que tenga sus propios ingresos, que sepa vivir, Sí. que tenga libertad mental, que pueda pensar por ella misma y no lo que la gente le diga, pero sobre todo que tenga libertad emocional. Ok. Y es que no genere dependencia emocional, es decir, que su tranquilidad y su felicidad no dependa de nada externo. Ok. Eso es lo que yo más quiero para ella, que también es chistoso, pero es lo que más quiero para mí. Bueno, está muy bien. Andrew, esto más adelante lo van a ver Maya, otros hijos que puedas tener. ¿Qué les quisieras decir hoy? Yo creo que eso, que sean libres y que estoy absolutamente seguro que va a haber cosas de la forma en que yo y Vane criamos que les va a doler. Y nunca hemos hecho ni haremos nada con ese objetivo. Lo hemos hecho todo desde el amor para que ustedes tengan la mayor felicidad y la mayor libertad posible. No se tomen nada personal. Si les dolió, mil disculpas, nunca lo hicimos con esa intención. Aprendan de eso, crezcan de ese dolor, entiendan por qué les duele y eso les va a dar las puertas de su libertad. Qué bonito, Andrew. Muchas gracias A ti, por todo Cami. esto. Gracias, gracias. Gracias por escuchar este capítulo de Apenas Papá, un espacio para recordarnos que sentir también es ser hombre.